Muy buenos días, señor Hola, Jorge, Marcelo buen día. Longobardi. Te escuché con atención durante la semana pasada e inclusive hoy respecto de si el Papa es hijo de una época y todas las intervenciones de Carlín respecto a la poca influencia del Papa, ¿no? Y tenía una reflexión que hacer, que es, no sé hasta qué punto en realidad es al revés. Es decir, el Papa produce un efecto a posteriori, una década después, ponerle 2 décadas después. O sea, cuánto el giro a la derecha del mundo de los últimos 20 años son hijos de Juan Pablo II. O sea, Juan Pablo II, sin ninguna duda, hace caer al muro de Berlín, pero produce una estela que dura, ¿no? Todo un tiempo, que probablemente esto que estamos viendo sea la consecuencia de lo que vimos en los años 90, 80, con Margaret Thatcher, con Reagan, y que lo que estamos viendo es un proceso de giro a la derecha de la sociedad, de la humanidad en su conjunto, como producto de la caída del muro de Berlín. Y la pregunta es si lo del Papa Francisco en realidad nos va a dejar legar dentro de 10 años que vamos a ver un giro hacia el humanismo de la sociedad. Hay un dato muy interesante, ¿no? Que es que la conversión de J.D. Vance, o sea, vos sabés que Vance, o sea, el vicepresidente que eligió Trump, ex senador por Ohio, en realidad se convirtió al catolicismo en el año 2019, o sea, hace poquito, tras un proceso de búsqueda espiritual e intelectual. Sí. Fue el último que vio al Papa Francisco antes de su fallecimiento, y fue toda criado en eso, ¿no? Todo un dato. Todo un dato. Vos fíjate, este tipo fue criado en un entorno protestante evangélico, como es habitual en el centro de Estados Unidos. Se distanció durante sus años universitarios, influido por el ateísmo y el escepticismo, probablemente lo mismo que me pasó a mí, pero en el colegio secundario. Sin embargo, su lectura de autores como San Agustín lo llevó a reconciliarse con la fe y la razón y encontrar en el catolicismo la tradición que respondía a sus inquietudes morales. Fue bautizado en el priorato de Santa Gertrudis de Cincinnati, eligiendo a San Agustín como su patrón espiritual. Y su conversión también reflejó un momento de crítica, escuchá esto, crítica al neoliberalismo y al conservadurismo tradicional. Él abogó por un conservadurismo por el bien común, que promueve un papel activo del Estado en la protección de las familias, las comunidades, alineándose con la doctrina de la fe católica, ¿no? Esta postura lo posiciona dentro de una nueva corriente, posiblemente de una derecha norteamericana del futuro, que busque redefinir las prioridades políticas más allá del individualismo económico. Es decir, ¿será este el legado del Papa, este tipo Vance que tenemos acá, que vaya a cambiar a Estados Unidos dentro de 10 años post-Trump? Dicho sea de paso, ojo que los católicos en Estados Unidos vienen siendo importantes por los latinos, es decir, el crecimiento de los latinos, por eso estaba Trump ahí, rindiéndole homenaje. O sea, vos fíjate esto, Trump entre los latinos sacó 56% a favor y 41% en contra, mientras que en 2020 el 52% de los católicos votaron por Biden, o sea, el 56% ahora votaron por Trump, y el 41% por los demócratas, mientras que en la anterior, solamente habían votado por Trump el 47% y 52% por Biden. Al mismo tiempo de que hay un récord de voto de lo que eran los latinos, que cada vez son más. Y muy interesante, los judíos votaron en su mayoría por Kamala Harris. O sea, quizás haya algo del legado del Papa Francisco. Dale, contame. Bueno, acá te falta un dato sobre Vance, que es lo que a mí me hace dudar de sus convicciones, ¿no? E inclusive de su conversión, ¿no? Porque él era un fanático anti-Trump, ¿no? Exacto. Y luego terminó siendo su candidato a vicepresidente y eventualmente hasta su sucesor, ¿no es cierto? Entonces yo personalmente no les creo mucho a ninguno de los dos, ¿no? Ni a Trump ni a Vance, ¿no? Porque recordamos que durante la campaña anterior Vance había sido un crítico feroz de Trump, ¿no? Y finalmente mirá cómo terminó. Entonces, bueno, y empezó protestante. Yo no le creo mucho a Vance, ¿no? Empezó protestante y termina ferviente católico. Y es el último que recibe el Papa.
Yo creo que hay algo, ¿sabes, Marcelo? Creo que hay algo. Mitterrand decía que finalmente, así como parte de Estados Unidos había sido colonizado por los franceses, todo el Mississippi, que era católica, que finalmente los latinos le estaban ganando a los sajones en su clásica pelea con los ingleses, franceses con ingleses. Lo dijo creo que en Canadá, en Quebec, que finalmente la inmigración de los latinos a Estados Unidos iba a construir una mayoría que a lo largo del tiempo iba a hacer que el mundo católico venciese, o sea que los latinos venciesen a los sajones y fueran predominantes en Estados Unidos. Fíjate que Trump nombra a un vicepresidente católico, de hecho lo había hecho también Obama, ¿no? Elegir un vicepresidente católico como Biden, y nombra un secretario de Estado, que es el puesto más importante de los Estados Unidos, latino. Quizás haya algo ahí, quizás haya algo ahí para leer, latino católico, ¿no? Latino católico, bueno, Papa Francisco. Jorge, vos este pase es un enfrentamiento entre un optimista y un pesimista. Quizás una buena síntesis, ¿no? Entonces, buena síntesis de las dos posiciones. Vos a encontrar siempre un costado positivo a las cosas, ¿no? Y yo no. Es más, me llamó la atención, presumo que como a vos, la foto impresionante en San Pedro entre Trump y Zelensky, y hasta la postura física de Trump, que sugiere un Trump casi inclinado ante Zelensky, ¿no? Pero aún así tampoco le creo, ¿no? Tampoco le creo nada, ¿no? Me parece que Trump está vuelto un títere de Putin, y hasta inclusive horas antes de ese encuentro hubo una reunión, una negociación más entre Steve ¿cómo se llama el apellido? Whitfoot, o algo así, el enviado de Trump a Rusia, y ese tipo planteó hace unos cuantos días que Ucrania ni siquiera era un país, ¿no? Entonces es gente muy rara, ¿no? Es gente muy rara. Hay un balance que hace ayer domingo El País de Madrid, tal vez lo hayas visto, de los primeros 100 días de Trump. Es una catástrofe, ¿no? Lo que este hombre hizo con el mundo, ¿no? Y a mí no me parece una casualidad o una chapucería, me parece que es parte de su caos, ¿no? Los comentarios de Anne Applebaum, ¿sabes quién es? Obviamente vos sabés muy bien quién es Anne Applebaum, ¿no? Sí. Yo soy un seguidor ferviente de Anne Applebaum, esta gran historiadora norteamericana que integró en su momento el comité de editorial del Washington Post, que lo trata de demente, ¿no? A Trump, ¿no? Así que bueno, nada, me parece que vos estás siempre procurás, me imagino que por tu naturaleza y por tu formato, encontrarle a estas cosas una vuelta positiva, ¿no? Para mí esa reunión última entre un Francisco ya prácticamente moribundo, digamos, con J.D. Vance, fue una suerte de ironía del destino, ¿no? De que la última persona que haya visto al Papa haya sido un enviado de Trump, ¿no? O quizás una señal... Siento que se han revelado además... No, decía que en lugar de ironía quizás sea una señal del destino, quizás sea una señal del destino de algo. Claro. Y quizás lo que nos está indicando... Porque vos sos un empecinado optimista, ¿no? Sí. Claro. Sí. Y yo me he vuelto más escéptico, ¿no? En estas cosas. Y tiene que ver con Hegel. Tiene que ver con Hegel, o sea, con creer que hay un destino, que las cosas tienen cierto, aún en el caos, aún en los momentos negativos, que los momentos de retroceso. Bueno, eso los católicos creen que muchas veces los errores, el sufrimiento, los padecimientos son también un mensaje de crecimiento. Creo que en el Talmud está que el dolor es una señal del destino, de los dioses, de que te corriste del camino correcto para que vuelvas al camino. Obviamente yo no soy de los que creen que hay que lacerarse para crecer, ¿no? Pero bueno, está lleno en toda la filosofía, claro, y en todas las religiones de la idea. Hay un optimismo, sin ninguna duda. O sea,
la religión es un optimismo. Carrió me decía eso, vos sos creyente. Ella siempre me decía, viste que ella es absolutamente practicante. Y yo le decía que yo era agnóstico. Ella me decía, mentira, vos sos creyente, porque un optimista, vos debés creer en la ciencia, creer en otros, pero creer finalmente que hay algo que guía el destino de la humanidad hacia algo mejor, aún en sus procesos de recaída. Pero veremos. Te escuché también hablar del artículo de Carlín, diciendo de que el Papa era un cobarde, y yo le voy a dedicar la columna de ahora. No voy a mencionar a Carlín, pero no a Carlín, sino la diferencia entre la ética de la responsabilidad y la ética de las convicciones. ¿Qué tenés que hacer si te toca ser arzobispo en un momento que tenés una dictadura? ¿Qué haces? Sí, exactamente. Bueno, ahí esa discusión entre las éticas la comparto, por supuesto, y la voy a compartir seguramente hasta antes de escucharte. Yo menciono de Carlin porque yo conozco muy bien a John Carlin, es un gran periodista. Él escribe, él es un poco argentino, es un poco catalán, un poco británico, conoce muy bien el país, vivió aquí muchos años. Yo lo leo religiosamente todos los domingos. Me parece un tipo inteligente, agudo, y esta vuelta fue, fuera del ámbito conservador. Probablemente John Carlin ha sido el crítico más brutal que tuvo el Papa en las últimas horas, siendo que John Carlin es un hombre es un tipo moderno, es un tipo abierto, es un tipo progresista, es un tipo, qué sé yo, no sé, muy lúcido. Y lo llamó cobarde, ¿no? Cosa que me llamó la atención, por eso lo mencioné, ¿no? Como un dato, es decir, como yo tengo esta obsesión por ofrecer los datos del día a las personas, mencioné que un tipo de lo que yo entiendo es la envergadura de John Carlin, haya calificado al Papa no solamente de cobarde, sino de que su influencia en el mundo, porque él finalmente se pregunta en el artículo, ¿para qué sirve un Papa? ¿No? Esto es lo que él se plantea, ¿no? ¿Viste? Bueno, ¿para qué sirve un Papa? ¿No? Y él dice que no, por lo menos para lo que nosotros creemos no sirve, ¿no? Porque él es quien plantea que finalmente la influencia del Papa en estos últimos 12 años fue la inversa a la que todo el mundo esperaba, porque finalmente el Papa, habiendo sido designado Papa en un momento determinado, es decir, en un momento en donde efectivamente sus ideas podían estar más conectadas con el mundo durante los 12 años de Francisco cambió radicalmente, ¿no? Entonces él plantea que, a diferencia de lo que yo creo, también yo no creo que el Papa haya sido un cobarde. Vos fíjate, es muy interesante lo que contuvo el Conadamón, ¿no? Que esa diplomacia del Papa, que yo siempre me la imaginé, pero nunca la conocí, esa diplomacia, digamos, por debajo de la mesa, de enviar a un cardenal cubano a reunirse en secreto con Obama en un jardín para entregar una carta. Son cosas que vemos que probablemente veamos en las películas, pero yo no sabía que eso era, me lo imaginaba por ahí, pero no sabía que era real, ¿no es cierto? Que efectivamente el Papa le mandaba, inventaban una conferencia en Georgetown para que este hombre cubano fuese a Washington y daba la conferencia al Divino Botón, pero su misión realmente era ir a encontrarse toda una planta, como en la película, con el presidente norteamericano para entregarle un mensaje de parte del Papa. Me pareció una crónica fascinante la de Conadamón. Ahora, volviendo al tema del Papa y de la visión de John Carlin respecto a que el Papa finalmente no sirve para nada, digamos, desde el punto de vista de la política mundial, esto va hasta contra lo que vimos como un hecho el sábado, ¿no? Que había 150 países, 70 presidentes, ¿no? Y ha habido varios comentarios que yo mencioné la semana pasada respecto de que la pérdida de Francisco le hace perder un poco de equilibrio al mundo, ¿no? En un momento en donde hay unas tensiones brutales, y que un Papa eventualmente, supongamos que resulta electo el Papa, por ejemplo, húngaro, ¿no es cierto? Cuyo nombre me lo acabo de olvidar, el cardenal húngaro, ¿no? Que parece un nombre de Putin, pero poco menos, ¿no es cierto? Un hombre que comparte la visión ultranacionalista de Víctor Orbán. Eso sería según varios comentarios, sería una especie de desbalance, ¿no es cierto? Que haría falta un Papa que balancee en este momento las tensiones de carácter global. Así que yo no es que comparta lo de John Carlin, sino que simplemente lo mencioné porque me llamó mucho la atención que un tipo de la envergadura de Carlin dijera que el Papa era un cobarde y que para qué servía un Papa, y que durante los años, a diferencia, dice él, de los años de Juan Pablo II, en donde efectivamente
el Papa intervino en una revolución de orden mundial, como fue la caída del muro de Berlín, la desarticulación de la Unión Soviética y la liberación de Polonia. Este Papa, dice John, no consiguió nada, ¿no es cierto? Al contrario, consiguió lo contrario de lo que se proponía, ¿no? Nada, es un debate que yo lo planteé porque me pareció interesantísimo. No es que yo comparta lo que ha dicho Carlin, ¿no? Voy a hacer lo siguiente, le voy a pedir a la producción a ver que lo llame a John Carlin, a ver si lo podemos entrevistar en la semana. Mi disenso es el siguiente, a ver, central. Rerum Novarum, el Papa León XIII, en fin del siglo XIX, produce la encíclica Rerum Novarum, que pone por primera vez la palabra justicia social y abre el camino a la doctrina social de la Iglesia en términos económicos. Eso produce 30, 40 años después efectos en el mundo. Es decir, mi discusión con ese artículo de John Carlin, tanto del tema del cobarde, que lo voy a plantear ahora en la columna, como respecto al tema de la influencia del Papa, es que él lo mira en términos presentes. La pregunta es si las ideas que alguien produce no generan un efecto 10, 15 años después. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es si finalmente el corrimiento a la derecha que vive el mundo desde la caída del muro de Berlín es resultado en parte, obviamente, no hay un solo actor en el mundo, pero que la influencia del Papa Juan Pablo II, que claramente era una persona de derecha, tuvo que ver con ese corrimiento a la derecha, y que lo que estamos viendo hoy del Papa Francisco, el otro Papa importante después de Juan Pablo II, en realidad su semilla va a germinar dentro de unos años, y lo que tenemos que ver es si dentro de unos años nos encontramos incluso la derecha más humanista. Porque la verdad es, esta derecha tiene que haber, digamos. El punto es, o sea, no es que la izquierda es buena y la derecha es mala. El tema es qué izquierda y qué derecha tenemos. O sea, en esa alternancia entre izquierda y derecha se produce la síntesis. No hay nadie que tenga la verdad absoluta. Es muy útil que haya una derecha lúcida y una izquierda lúcida. El punto es qué tipo de derecha y qué tipo de izquierda tenemos, ¿no? Sin duda. Te hago una pregunta final, en tu condición de editor, ¿no? Vos has sido durante muchos años el editor de muchas de las fotos más importantes de la Argentina, ¿no? Y las fotos son un testimonio periodístico tan relevante como un artículo o una investigación. Las fotos, las imágenes dicen mucho, y yo, que soy un observador curioso, me detengo muchas veces a mirar hasta los rincones de las fotos, ¿no? Para no perderme detalle, ¿no? Entonces, en tu condición de gran editor de fotos, te pregunto qué te pareció, qué te sugirió, si es que te sugirió algo, esa foto extraordinaria tomada por, alguien me contó, yo no lo sabía, por la oficina de prensa del presidente Zelensky, de ambos presidentes, de Trump y Zelensky, ahí sentaditos en una silla, en el medio de San Pedro, mientras afuera estaba esa multitud despidiendo al Papa Francisco. ¿Te sugirió algo? Mucho, mucho. Ahora, ¿por qué no la foto tiene esa pregnancia, digamos, que te marcan una época, ¿no? Uno podría decir en los 90, bueno, fíjate, José Luis Cabeza, quiero decir nada menos, ¿no? Es el mejor ejemplo de lo que la fotografía en el periodismo puede producir como imagen en síntesis. Yo creo que la austeridad de esas dos sillas, en la grandiosidad de ese contexto, indicaba algo, ¿no? Una sensación, uno se imagina de una espiritualidad que transmitía, que a lo mejor pudiera de alguna manera influir sobre Trump. Sí, fue la foto, te diría, la foto del funeral de Francisco, en todas las tapas del mundo. Me parece que fue, bueno, ¿qué quiere decir? O sea, todo nos deja pensar, hay algo en esa, como vos marcabas la posición de Trump, que es un gigante, hacia Zelensky, o sea, una kinestesia totalmente distinta a esa. Viste que Trump siempre mira para arriba, pone la cara así y pone cara de malo, ¿no? O sea, sobreactúa su posición. Allí, por el contrario, parecía alguien que estaba dispuesto a escuchar. Así como vos decís, no le creo nada a Trump, yo diría, no creo que haga nada a Trump guiado por el bien, sino por la conveniencia. Y la pregunta es, en 100 días, logró tener la peor imagen de presidente en 70 años. Es decir, algo le debe estar diciendo su gente a Trump, de decir así no,
porque si en 100 días lo que hiciste fue bajar tu imagen al punto de ser la peor de cualquier presidente a los 100 días en 70 años, algo le debe estar indicando a Trump. Es decir, ojalá esa foto sea el resultado de la consecuencia de ver que tiene que cambiar algunas cosas porque así no va o así se perjudica a él, para ponerlo en esto. Creo que no le importa ni la paz mundial, ni Ucrania, sino él mismo. Bueno, que esto no lo beneficie a él y esto lo haga cambiar de posición. Espero, nuevamente con mi optimismo habitual, que sea por eso. Bueno, Marcelo, querido, muchas gracias. Mi optimismo se reduce a verte mañana. Dale, un fuerte abrazo. La seguimos mañana. Muchas gracias.